Luis XVI se esforzaba en demostrar que no era un déspota y creyó que daba suficientes pruebas de ello a restablecer los parlamentos abolidos por Luis XV. Consecuencia inmediata de esto fue la dimisión de Montpellier en 1774. El nuevo rey hubo de admitir poco después que dicha consecuencia no sería la única. Los miembros del Parlamento eran rencorosos y no sabían olvidar, de modo que apenas restablecidos en sus funciones, emprendieron con renovada energía la lucha en defensa de sus derechos, enfrentándose de nuevo con la autoridad real. En años sucesivos, los parlamentos consagraron la mayor parte de sus actividades en obstaculizar las acertadas reformas que Luis y sus diversos ministros intentaron implantar en beneficio de la nación francesa. Dos ministros incompatibles, Maurepas y Turgot. Un viejo zorro de la corte llamado Maurepas fue, hasta su fallecimiento en 1781, el primer ministro de Luis XVI. Lo único que le preocupó seriamente fue conservar su cargo, de modo que tan pronto como cualquier personaje de los que le rodeaba empezaba a mostrarse peligroso, Maurepas lo hacía desaparecer de inmediato. El hombre progresista del gobierno era Turgot, quien había realizado maravillas administrativas en la intendencia de Limoges y que fue encargado de la hacienda francesa en 1774. Turgot gozaba de justificada reputación de hombre muy culto y disfrutaba de toda la confianza de los círculos reformistas. Turgot era adepto de la fisiocracia, que, oponiéndose en absoluto al mercantilismo, mantenía el principio de la libertad de contratación y consideraba la agricultura como la primera riqueza del país. Creía que era preciso acabar con los privilegios y con todos los impedimentos y rutinas que dificultaban las actividades económicas de la nación. Los fisiócratas deseaban el bienestar del pueblo y les repugnaba comprobar que determinados grupos sociales todavía vivían a expensas de la comunidad. El nuevo ministro de Hacienda inició su actuación liberando en el año 1774 el comercio del trigo. En la correspondencia de Grimm, el 15 de abril de 1757, podían leerse frases como la siguiente: «No hay aldeanos ni aldeanas más miserables que los de Francia. Durante la Guerra de los 7 años se había prohibido la libertad en el comercio de cereales. Los economistas la hicieron restablecer en 1764, pero se formó entonces una especie de sociedad secreta en la que participaba Luis XV como accionista, sociedad que monopolizaba los cereales en servicio del Estado, los exportaba y provocaba un alza de precios de los mismos, hecho de lo cual volvía a importar los mismos cereales, obteniendo entonces fabulosos beneficios. Fue tan unánime y desgarrador el clamor público que en 1770 se adoptaron algunas medidas para evitar tales abusos, pero no desaparecieron el llamado Pacto del Hambre, ni tampoco los monopolios. El monarca se había creado su hacienda particular, con la que especulaba con el precio de los cereales, vanagloriándose sin rebozo del infernal lucro que llevaba a cabo con sus propios súbditos. En cuanto a la sociedad, no ponía en venta la mercancía monopolizada hasta el momento en que veía al pueblo a punto de revolucionarse o de morirse de hambre. Nadie se atrevía a descubrir pacto tan abominable, que tenía cómplices en todas partes. Se había prohibido especialmente a los escritores, bajo pena de muerte, tratar de esos asuntos. La menor queja era ahogada en los calabozos de la Bastilla. Los tribunales, autorizados en apariencia para remontarse hasta la causa y origen de los abusos, quedaban paralizados y llenos de terror cuando llegaban a descubrir el hilo de todo, y en especial cuando trataban de habérselas con los autores. Monitor, agosto de 1789, Huguet et Roy, Historia parlamentaria de la Revolución Francesa. De este modo, el pueblo francés, reducido a los últimos límites de la miseria, concibió el odio más atroz contra el gobierno, los ricos y los aristócratas, lo que explica que este rencor estallara un día con horribles venganzas. Hasta entonces había estado prohibido el transporte del trigo de una provincia a otra. Turgot empezó estableciendo reservas del mismo en diversos lugares, en previsión de malas cosechas. Después suprimió el sistema corporativo vigente y transformó en impuesto general la corvea, prestación personal redimible por dinero que debían campesinos para la conservación de los caminos. Todo ello solo era el principio de los proyectos que meditaba, ya que Turgot quería reformar toda la administración fiscal, establecer la libertad religiosa y convertir a Francia en un país gobernado según los principios filantrópicos de la Ilustración, considerando que los franceses debían dar ejemplo y ser los precursores de las demás naciones en el camino de resplandeciente porvenir con que soñaban los filósofos.
Las tentativas reformadoras de Turgot fracasaron y hubo de retirarse en 1776, después de 2 años de ejercicio. Todos los privilegios del país hicieron frente común contra el ministro, el Parlamento de París, la Iglesia y la aristocracia, como también la mayoría de comerciantes e industriales que temían ver disminuir sus ganancias si las ideas radicales de Turgot se ponían en práctica. Entretanto, Maurepas, el viejo zorro político, asistía al espectáculo de esta explosión reformadora con ansiedad cada vez más profunda. Tempestad en el Imperio Británico. Jorge III quiere gobernar. Jorge III, un rey británico. Jorge III, nieto de Jorge II y desde 1760 monarca de la Gran Bretaña, apenas al año de su advenimiento logró deshacerse de Guillermo Pitt. Jorge jamás pudo sentirse cómodo en presencia del gran común. No comprendía una palabra de los discursos inflamados, casi proféticos, del gran estadista, y temía la violencia y el patetismo que ponía en todo. Además de ello, el monarca no admitía los planes de Pitt, que preveían operaciones militares de gran alcance. Jorge deseaba la paz, y la obtuvo en 1763 gracias a los esfuerzos del conde Ute, el escocés designado como sucesor de Pitt y que, más que nadie, gozaba de la confianza del rey. Jorge III tenía unos 20 años cuando ascendió al trono de la Gran Bretaña. Advino al poder durante un período considerado como el más heroico de la historia de Inglaterra desde el reinado de Isabel. Los ingleses eran entonces, según decía un contemporáneo, los dignos herederos de Roma. En el Parlamento, Jorge III inició su primer discurso del trono con estas palabras: «El nombre de la Gran Bretaña me llena de la mayor gloria». Los ingleses esperaban mucho de su joven soberano. Jorge III, tal como proclamaba orgullosamente, nació y se educó en Inglaterra. No compartía de ningún modo la predilección de sus antepasados por Hannover, cuna de la dinastía. Se hallaba convencido de la superioridad de Inglaterra sobre las demás naciones. El monarca era sin duda un patriota. En tiempos de su abuelo y su bisabuelo, las favoritas regias habían desempeñado gran papel en la corte, con profundo disgusto del pueblo inglés. El advenimiento de Jorge III terminó con el reinado de las amantes reales. Jorge reconocía que él mismo en su juventud había hecho grandes esfuerzos para resistir a los encantos del bello sexo. Pese a todo, su matrimonio con una princesa alemana, fea e insignificante, constituyó una unión muy feliz y tuvieron muchos hijos, que fueron educados con amor. También en la mesa, vaso en mano, el monarca se mostraba tan moderado como sus sentimientos, al contrario de lo que pasaba con la mayor parte de sus súbditos. Nunca se permitió el menor desorden de cualquier género que fuera. Como le gustaba dedicarse a la agricultura, en una u otra de sus fincas el pueblo acabó llamándolo el granjero Jorge, o Jorge el campesino, ya que el monarca sabía cuándo un campo se hallaba bien cultivado. Jorge III tenía una idea elevada de su tarea y la tomaba en serio. Ya que la suerte lo había colocado en el trono de la Gran Bretaña, sentíase obligado a consagrar todos sus esfuerzos al bien del país. Se hallaba además persuadido de que su conducta respondía en todo a las exigencias de su cargo. Convencido de su propia excelencia, solía estimarse superior a la gente con quienes trataba. Jorge III poseía numerosas y notables cualidades. De todos modos, con un poco más de sentido del humor, hubiera adquirido ideas más precisas de su personalidad y de la ajena. «Lo que no olvido, no lo perdono», solía decir, y al parecer tenía muy buena memoria. Afirmaba la necesidad de una mano vigorosa para administrar el reino, lo que significa que aspiraba a un gobierno personal. Se había nutrido de las doctrinas expuestas por Bolingbroke: un rey patriota debe gobernar y reinar. ¿Por qué ha de obedecer las órdenes de un gabinete, de algunas grandes familias y de un parlamento que no representan al país? Por el contrario, su deber es ser campeón de sus súbditos contra las oligarquías, pues están fijas en él las miradas de todo un pueblo, llenas de admiración y brillantes de afecto. Su reinado fue una época de evolución rápida, coincidiendo con los comienzos de la llamada Revolución Industrial, con sus primeros efectos en la estructura de la sociedad. El rey solo sentía desconfianza hacia aquellas novedades de las que nada quería saber. El joven monarca miraba con desaprobación el mundo donde reinaba, a tropezarse con intereses y conceptos que odiaba cordialmente. Los hombres que hasta entonces dirigieran la vida de la nación solo le inspiraban antipatía y desprecio. A Jorge le molestaba su vida privada y hallaba muy desagradable su conducta pública. Se trataba de personajes ricos e influyentes, grandes terratenientes de la aristocracia Wright, que en el Parlamento solo se preocupaban de engrandecerse. La economía y la sociedad inglesas.
se ha hablado con justicia de una aristocracia decorativa en la Inglaterra del siglo XVIII. Sin duda, esta nobleza constituía un trasfondo muy ornamental en la vida social de la época. Damas y señores de elevado nacimiento residían en grandes propiedades sitas en la campiña y en bellísimos palacios londinenses. Paseábanse en carroza y ostentaban trajes de lujo refinado y vistoso colorido, rasgo típico del espíritu inglés. La alta sociedad no constituía en modo alguno una casta cerrada, como ocurría con la nobleza del continente. Sus filas aumentaban sin cesar, gracias a los burgueses ennoblecidos por sus méritos, aportaciones que preservaban a la aristocracia británica del retraso político-social que afectaba entonces a la alta aristocracia francesa. Otro factor importante: los hijos segundones de las familias nobles nada heredaban del dominio paterno y a veces ni siquiera ostentaban título nobiliario. Precisaban, pues, de un modo u otro, subvenir a sus necesidades laborando en favor de la prosperidad nacional en el ejército, en la clerecía, en el foro o en el comercio. El dinero alcanzó una importancia mucho mayor de la que había tenido hasta entonces. Los aristócratas ingleses del siglo XVIII pusieron tanto ardor en ganar dinero como en gastarlo. Según datos de aquella época, un noble necesitaba para poder mantener dignamente su categoría rentas que alcanzaran un mínimo de 20.000 libras. Las antiguas familias sacaban rentas principescas de las tierras de sus antepasados y de las colonias en vías de desarrollo afluían sin cesar nuevas riquezas. Los tesoros de Asia se derramaban sobre nuestras cabezas, afirmaba Guillermo Pitt en uno de sus discursos. Nos aportan no solamente el lujo asiático, sino también, y eso es lo que temo, los principios del gobierno asiático. La vida elegante se concentraba en los castillos de los grandes señores, en los balnearios mundanos como el de Bath y también cada vez más en Londres, en las mansiones particulares de las plazas de St. James y Berkeley, en los clubes de Pall Mall y en los cafés. Menudeaban los grandes banquetes, los bailes de máscaras y las reuniones de juego. El monarca, que siempre templaba sus diversiones, asistía a estas locuras sin disimular su desaprobación. La Inglaterra del siglo XVIII, en que la revolución industrial aún no dejaba sentir sus efectos con plenitud y donde no existía todavía el triste proletariado industrial que aparecería a continuación, era considerado un país muy rico. Tal era al menos la impresión de los extranjeros que viajaban a través de la idílica campiña inglesa. Pero este relativo bienestar no reinaba en todas partes. Existía también, en particular en las grandes ciudades, una infinidad de pobres que vivían en miserables cuchitriles, devorados por el hambre y la miseria, siempre amenazados por el rigor de las leyes. Los menores delitos eran castigados con la máxima severidad. Si un pobre diablo hambriento robaba algo, aunque solo fuera un pan, podía ser condenado a la horca. Las ejecuciones públicas se hallaban a la orden del día y eran las distracciones favoritas de los londinenses. En su desgracia y miseria, los pobres no tenían otro refugio que la taberna, de las que solo en Londres había más de 17.000. Se ha dicho que en esta época los ingleses se iban convirtiendo poco a poco en un pueblo de borrachos y, en efecto, el consumo de alcohol era enorme y sus consecuencias espantosas. Howard nos legó tal horrible perspectiva en su célebre estampa Chin Lane, el callejón de la Ginebra. La miseria y el alcoholismo provocaban pendencias casi cotidianas. El hecho de que un señor fuese asaltado en su carroza o silla de manos por un populacho desencadenado apenas llamaba la atención, y el atraco a las diligencias por bandidos enmascarados no asombraba tampoco mucho. La criminalidad aumentaba sin cesar y las cárceles rebosaban. No obstante, el rey se preocupaba muy poco de la cuestión social. Ciertamente se manifestaba muy descontento de todo aquello, pero no hacía nada para cambiarlo. Jorge III se interesaba casi exclusivamente por las cuestiones políticas. La política británica. Al advenimiento de Jorge III al trono, el poder estaba por completo en manos de la alta aristocracia Wright. Hacía más de 50 años que gobernaba el Estado y desempeñaba sus más elevadas funciones. Jorge I y Jorge II se habían resignado a la supremacía de estas familias. Tal estado de cosas se originaba en la formación poco democrática de la Cámara Baja, según un sistema de elecciones muy antiguo. Gran número de diputados representaban localidades en otro tiempo importantes, pero sumidas ya en decadencia, incluso poco menos que desaparecidas. Los escasos habitantes de estos lugares se hallaban en la práctica bajo el dominio de los señores terratenientes y, por supuesto, estos ni se molestaban en dictar su voto a los electores y enviaban a sus hijos, parientes o amigos a los comunes. Otros distritos electorales, algo más poblados, eran sin embargo tan pequeños que un particular rico podía decidir el resultado de las elecciones comprando a todos los electores.